Permítame una nueva interrupción para escuchar una entrevista que en Radio RPP está haciendo nuestro colega Carlos Villarreal al presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. Adelante, por favor, con Carlos Villarreal. La descripción del caso este año. La defensa legal de Alejandro Soto recurre al proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República. Sí, claro, efectivamente. Yo estuve en la audiencia defendiendo a la empresa agraviada y tanto la defensa del señor Soto como la defensa de los otros imputados solicitaron que se aplique esta ley que se promulgó en mayo, que recorta el plazo de la prescripción de la acción penal. Y la resolución que les da la razón, que fue emitida por el tercer juzgado unipersonal del Cusco, también señala literalmente en el fundamento 15 que existe esta ley y en base a esta ley se tiene que analizar si se prescriben o no prescribieron y después pasa a declarar prescrito las acusaciones contra el señor Soto y los otros coimputados. O sea, doctor, en resumen, para ser más claros, el congresista Alejandro Soto sí se favoreció con los términos de esa ley aprobada en el Congreso. Claro, él y todos los otros imputados, efectivamente. Ahora, con esta resolución emitida, el juicio terminó, no hay posibilidad de establecer, no sé, una reapertura o diligencias extras. No, penalmente, si esta resolución se confirma, ya no hay nada que hacer. Desde el punto de vista del derecho penal, ya no se puede perseguir el delito, ya no se puede sancionar. Lo único que nos queda es a nosotros como parte agraviada tratar de discutir la reparación civil y que se instale el juicio solo respecto a la reparación civil, a la pretensión de indemnización. Nada más, la acción penal ya prescribió, de eso lamentablemente no podemos hacer nada. O sea, eso ya iría al fuero civil. Vamos a solicitar que en el mismo juzgado se discuta la reparación civil, pero ya solo es una discusión eminentemente civil, nada más. Doctor, y usted como abogado, ¿qué piensa respecto a estas situaciones que se presentan cuando justamente parlamentarios se favorecen respecto a normas aprobadas en el Congreso por las cuales votaron? El congresista Soto ha dicho hoy que, bueno, no sabía lo que hacía su abogado. Tenemos que preguntarle a su abogado por qué invocó esa ley. Bueno, en primer lugar, ¿sostenible, creíble? En primer lugar, el señor Soto estuvo en la audiencia y dos, el señor Soto es abogado, ¿no? Entonces yo creo que tiene el suficiente expertise para saber qué cosa puede decir o no decir su abogado. Y en la audiencia, porque él estaba procesado sin tener el juicio oral, él como imputado, sus abogados, su defensa, junto con los coimputados, solicitaron la prescripción. Es más, yo fui el que me opuse a la aplicación de la ley, justamente teniendo como argumento que uno de los imputados es el que votó a favor de la ley. Y su abogado, que otra vez en presencia del señor Alejandro Soto, insistió y reinsistió en que se aplique la ley. O sea, no solo fue cuestión de unos breves minutos, no, hubo un debate de ida y venida varias veces, en las cuales varias veces su abogado solicitó que se aplique esta nueva ley, a pesar de la oposición. O sea, doctor, cuando el abogado pide acogerse a esa ley y usted se niega, el señor Soto estaba en el juzgado, en la sala. Claro, estaba conectado virtualmente, no la audiencia fue de manera virtual, en algunos casos mixta, ¿no? Pero él se apersona, él da sus datos de ley como tiene que ser, y de ahí, bueno, un abogado deduce la prescripción y después los otros abogados, incluyendo el abogado del señor Alejandro Soto, también va a hacer esta nueva ley. Muy bien. Doctor Urquizo, muchas gracias por estos minutos dedicados a RPP. Ha sido usted muy amable. Listo, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos Villarreal. Disculpe usted, general, de haberlo perturbado con estas sofisticaciones jurídicas, pero son graves, porque estamos ante una ley que favorece a personas que están siendo juzgadas por crímenes que pueden ser graves y algún día puede ser que sea también terrorismo o que sea narcotráfico, que se beneficien de una ley aprobada en el Congreso promovida por personas que se benefician de esa ley, es decir, en manifiesto conflicto de interés. Hemos escuchado al abogado Darwin Urquizo, defensor de la empresa Huayna Picchu, que presentó una demanda con quien había sido su abogado y que le reprocharon el no haber hecho bien el trabajo. Y cuando iba a ser condenado a 8 años, el señor Soto resulta que termina beneficiándose de una ley por la que él votó en el Congreso. Estamos ante una realidad grave. Hemos hablado hace un momento con el congresista Jorge Montoya, quien nos dice que aspira a que su bancada dirija la Comisión de Ética, que comience en ética y que se vea
cuál es el alcance y la gravedad de este conflicto de interés que hoy beneficia al señor Soto, mañana puede beneficiar a narcotraficantes que esforzadamente ustedes capturan, con todos los riesgos en el